Un pintor que pinta en el campo, vestido como un conquistador español, es completamente inesperado. Resulta que ahí pinté mi cabeza en este cuadro, por diversión. En mi juventud, la gente me decía que me parecía a un conquistador español. Aún no ignoro por qué. He sido muy afortunado en que me invitaran a realizar exposiciones de mi obra en muchas capitales del mundo y al mismo tiempo que me permitieran escoger los sitios donde iba a exponerlas. Usualmente, cuando hay una exposición de esculturas, la organizan en un hermoso parque en las afueras de la ciudad, a donde la gente tenía que ir para ver la exposición. Yo quería que el arte fuera el encuentro del público y no al contrario, como era costumbre. Esto fue un paso significativo y revolucionario. Verá, esta actitud no tiene nada que ver con los museos, sino con las ciudades. De hecho, fueron los alcaldes de Madrid, de Florencia, de Berlín, de París que me dijeron, organiza una exposición, ¿dónde quieres realizarla? Tuve entonces libertad absoluta de elegir los sitios para mis exposiciones. Por ejemplo, fui invitado a exponer en Michigan Avenue en Chicago, en los Campos Elíseos de París, en Park Avenue de Nueva York, en el Paseo de la Castellana de Madrid y en el Canal Grande de Venecia, entre otros.
ボテロ野外彫刻展は7月11日まで開かれています。入場は無料です。こちら山梨県立美術館にもボテロの作品があるんですけど、こちらはリトルバードという作品なんです。触ってみたくなりますよね。本当にね、小鳥までやっぱりふくよかですね。美味しいもんたくさん食べちゃったんですね。はい、さあ、それではこの他の展覧会をどうぞ。The gala opening reception was attended by Her Imperial Highness Princess Sayako, daughter of the Emperor of Japan. Acudo a las ciudades donde me invitan a hacer mis exposiciones y posteriormente dirijo el montaje. Dirigir el montaje de una exposición es un poco como dirigir una orquesta, porque 5 centímetros de diferencia son una diferencia importante. La posición, la forma en que la escultura se relaciona con las otras y el modo en que se miran en esta dirección o la otra, simplemente uno no puede dejar que alguien lo haga, uno tiene que hacerlo uno mismo. De todas maneras es algo emocionante. Al ver en el centro de una ciudad importante las esculturas, uno se siente bien. Todo el mundo está relacionándose con ellas. Una gran multitud que mira, que toma fotos y que toca las esculturas. No, no me molesta que las toquen. Hay una pintura de una mandolina que hice hace varios años. Una pintura que continúa a cambiar sin encontrar nunca una solución que me guste. Ni siquiera está firmada. Está esperando ahí. Un día en México, en mi estudio, en 1956, me hallaba haciendo un pequeño boceto de una mandolina con un trazo generoso como me gusta siempre. Y poniendo cuidado de hacerlo con opulencia, con sensualidad. En el momento que dejé la boca del instrumento o el hueco que está en la mitad, en vez de ser una boca grande como debe ser, la hice pequeña. Entonces la forma se convirtió en algo más monumental, mucho más sensual. Era lo que yo estaba buscando en mi trabajo y supe que era el comienzo de algo importante. Sería algo importante en lo que sería mi estilo. Y ya ve que la importancia está en comunicar la idea del volumen. El volumen está ahí sin necesidad de las sombras. Este libro, que es una reproducción de mis pinturas, no sé cuántas he hecho en mi vida. Como le digo, trabajo todo el tiempo. Y cuando uno trabaja todo el tiempo, produce muchísimas cosas, como ven este libro.
Como usted sabe, existen muchas técnicas diferentes. Esta es sanguina, es como una tiza roja. Y hay además otras técnicas. El papel negro, donde usted trabaja solamente con el blanco. La acuarela. Usted puede poner un fondo negro y el resultado es mucho más diferente, más especial. Esto es solo lápiz y cada lápiz lo usamos de una forma diferente. Ahora la mayoría de los artistas pasan directamente a pintar sin tener la más mínima idea del dibujo. Es una lástima porque es un arte fascinante. Esta pequeña pareja, la cabeza enorme, la cama tan desproporcionada, alta. No sé, de todas maneras, ese día me sentía obligado o inclinado a hacer algo muy diferente, algo que me dijera algo. Tantas cosas diferentes, estudios de manos. Uno puede hacer estos dibujos sobre el lienzo en gran formato. Este, por ejemplo, debe tener 1,80 m. Son hechos a tiza y lápiz. Son enormes. Es decir, son diferentes, pues nadie hace esta clase de trabajo hoy en día, o quizás nunca. Jamás en mi vida he visto dibujos tan grandes. Und was macht er? Er malt mit Kohle auf Leinwand, monumental, er rahmt es und hängt es an die Wand. Also auch da ist schon eigentlich ein Ausscheren aus dem Übrigen oder ein Missverhältnis. Sehr schön. Este es un dibujo a lápiz sobre lienzo. En realidad usted puede hacer una especie de pintura con un lápiz. Es como tener muchos colores. Justo la presión que usted ejerce sobre el lápiz y en el papel hace que hayan tonos más suaves, más luminosos, más oscuros. ¿Lo ve? Usted tiene un lápiz como si fuera un pincel. Es fantástico. Ese es el arte de dibujar. Poder decir tanto con tan poco. Este es un dibujo sobre el lienzo. Un retrato de Courbet. Oh, lo siento. Esto fue mi culpa. Un retrato efectivamente de Courbet realizado con un lápiz sobre el lienzo. Se parece a una pintura, pero en cierto modo se hizo solo con un lápiz, excepto por este pequeño toque de color que puse ahí, que se dibujó probablemente en pastel. Por supuesto tiene un tono, un rostro fascinante este pintor. Pintor como Velázquez, por supuesto, es realmente la imagen más precisa de la clase de pintor que usted nunca podrá ver hoy en día. La mayoría de los pintores ya no sostienen la paleta en sus manos. Yo sí. Y esta es una imagen de lo que es un pintor. Uno ve la paleta, los pinceles en la mano. Uno debe tener miedo o avergonzarse de pintar o de ser un pintor. Cuando pinté los autorretratos, no porque quería hacer un autorretrato, lo que me movió fue el problema técnico o el problema poético de poner algo diferente sobre el lienzo. Este es un retrato de Luis XVI que muestra el esplendor del rey y que representa además la monumentalidad de la composición.
que algunas personas me han acusado o dicen, Botero es el pintor de las gordas. Pues no, en absoluto. Yo pinto naturalezas muertas, paisajes, animales y los mismos sentimientos entran en esta clase de formación que en la figura humana. Esta figura, por ejemplo, está plena y es monumental y es al mismo tiempo muy sensual. Todo lo demás produce el mismo sentimiento y es así como me pinté más pequeño para dar más monumental y más sensualidad a esta figura. Para mí, una figura humana es como un objeto, tan importante como una fruta, un árbol, un animal. Como sabe, se trata de solo jugar con las formas, disminuir aquí, agrandar allá, para crear la monumentalidad, para crear la sensualidad, la exaltación de la vida. Este es el propósito. This is the purpose. You have to give a lift to the spectator when you see the painting. El espectador tiene que sentirse transportado cuando ve una pintura. Y esa es mi finalidad y ha sido el objetivo de mi vida. Mi padre era un agente viajero, como se usaba en esa época. Iban a caballo o en mula vendiendo cosas de pueblo en pueblo por las montañas. Conservo unos pocos recuerdos de mi padre porque él murió cuando yo tenía 5 años. A la edad de 18 años descubrí a Gauguin. Entonces yo también quise ser como Gauguin y me fui a vivir a una pequeña aldea en Colombia, al norte del país, en la costa caribe, a un sitio llamado Tolú. Era una pequeña aldea, todas las casas tenían techo de paja. Viví allí 9 meses con otros 2 amigos del lugar, un pescador y un maestro de escuela, de la pequeña escuela del pueblo. Allí había una pequeña fonda, donde iba todos los días a comer. Era la fonda de Isolina García. Entonces, bueno, hice una serie de pinturas inspiradas en la aldea. Su atmósfera un poco parecía a la atmósfera de Gauguin, por eso los cuadros son gauguinianos. Y por esa época pinté esto. Por supuesto, se ve, ya estaba enamoradísimo de Gauguin, se siente. Y todavía sigue ahí el cuadro. Me sorprende, todavía sigue ahí, con colores muy vivos y eran colores muy pobres. Y el color no ha cambiado y la pintura está ahí, me sorprende. Recuerdo que una vez estaba en el mar bañándome, cuando vi venir a 2 policías que llevaban a un hombre colgado de un madero, de un palo. Fue terrible, era una época que conocemos como la violencia. Entonces, inspirado en esa escena, hice un cuadro con el que obtuve un premio nacional en el famoso Salón Nacional de Pintura. Gané $7,000, que era una fortuna para esa época. Dinero que me permitió viajar a Europa a estudiar, porque en mi casa no había dinero. Mi madre no podía pagarme un estudio en el extranjero. Llegué a Madrid cuando tenía 19 años. Vivía en una pequeña pensión frente al Museo del Prado y tuve la oportunidad de ver con frecuencia las obras de Velázquez y Goya y de todos los demás maestros. Fue un contacto con la pintura que amé toda la vida. J'ai payé visite tous les jours à Velázquez, pues pour commencer parce qu'il était un copiste au Prado. J'ai gagné ma vie en copiant des tableaux au musée. Et un des tableaux que j'ai copié là, c'était un des Meninas de Velázquez. À travers les années, j'ai fait beaucoup de versions à ma façon.
Realicé varias versiones inspiradas en las pinturas de Velázquez. Por supuesto, soy un gran admirador de su pintura. La forma de hacerlo ahora es con el sentimiento del arte del siglo XX. Tous les grands amours de ma vie sont là. Piero de la Francesca, Paolo Uccello, Mantegna. Celaya la connaît, m'a porté bonheur. Mona Lisa, un ícono tan famoso que se ha convertido casi en pop art. Lo importante para mí era tomar un tema que perteneciera a otro artista, en este caso un famoso artista como Leonardo, y valerme del tema de un gran maestro y cambiarlo a través del estilo en forma convincente para crear una imagen que perteneciera a mi obra. Lo mismo con Mademoiselle Rivière de Angers, un pintor a quien siempre admiré muchísimo. Realicé 3 o 4 versiones y cada vez diferentes. Realicé una versión de esta, es Rubens y su esposa, y este año hice una completamente diferente de la que hice hace 40 años. Cuando comencé mis pinturas en Nueva York, las vendía por nada, $100, $150. Por ese entonces imperaba la dictadura del arte abstracto. Pasé 9 años en Nueva York, si no fue posible ni siquiera conseguir una pequeña galería. Nadie quería acercárseme. Yo era como un leproso porque era figurativo y no hacía arte abstracto. En esa época me encontré con Wiebke von Bonis, una mujer muy hermosa y elegante, que vino a filmar una película sobre mi trabajo y sostuvimos una conversación, una entrevista que, debo decirlo, es una de las mejores que he tenido. Debido a mi éxito, viajé por Alemania, hice un par de exposiciones en Múnich en la galería de Gauguin Buchholz. Y bueno, ustedes saben, en esa época los cuadros se vendían por nada. Yo le agradezco a los alemanes el hecho de que hubieran entendido mi trabajo y quisieran mi obra. Y obtuve algo fantástico. Siendo muy joven realicé 5 exposiciones en museos alemanes. Berlín, Bielefeld, Hannover, Baden-Baden, etc. Es decir, que mi vida como artista se ubica antes y después de estas exposiciones.
Es importante poder pintar una naranja en un estilo personal, siendo una forma tan simple, como lo hicieron los grandes maestros en un estilo distinto y reconocible. Como usted ve, en mi estudio no veo un solo objeto que esté presente en mi obra. Si voy a pintar una naranja, por ejemplo, prefiero comérmela y después pintarla. Si la pongo ahí, me veré limitada en mi libertad. La libertad es muy importante. Así que pongo un elemento aquí, pequeño, grande. No tengo ningún respeto por las proporciones, solo hago lo que siento como si fuera un pintor abstracto.